Mi hijo me engañó para ir a una reunión familiar. Cuando llegué, los abogados ya estaban allí, listos para forzarme a firmar la transferencia de la casa. Cuando me negué a entregar mi propiedad, ellos me amenazaron. Yo solo sonreí y dije: 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes son mucha gente. Entonces agregué tranquilamente: lo curioso es que yo también traje solo a una persona. Javier dejó de respirar por un segundo. Daniela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El abogado Ramón, ese hombre de traje gris que no conocía de nada, se acomodó los lentes nerviosamente. Los dos primos de Daniela que habían traído como refuerzo se miraron entre ellos confundidos. Y yo, Emilia Morales, 61 años, viuda, madre soltera que crió a ese niño con las manos partidas de tanto trabajar, me quedé de pie sosteniendo esa maldita pluma que querían que usara para firmar mi vida entera. La sala estaba en silencio. Un silencio pesado, incómodo, del tipo que hace que la gente empiece a sudar aunque el aire acondicionado esté encendido. Sobre la mesa había un folder café repleto de documentos legales. Documentos que transferirían mi casa, la casa que construí con Miguel durante 30 años de matrimonio, directamente al nombre de Javier y Daniela. Sin mi consentimiento real. Sin mi voluntad. Solo con mi firma bajo presión. Mamá, no entiendes lo que está pasando, dijo Javier con esa voz suave que usaba cuando quería manipularme. Esto es por tu bien. Por tu protección. Daniela se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa falsa que practicaba frente al espejo. Emilia, querida, ya no estás joven. ¿Qué pasaría si algo te sucede? ¿Si te enfermas? ¿Si empiezas a olvidar cosas? Necesitamos proteger el patrimonio familiar. Patrimonio familiar. Qué linda manera de decir tu casa que queremos robar. Ramón, el abogado, puso su mano sobre los documentos como si fueran algo sagrado. Señora Morales, esto es un procedimiento estándar. Miles de familias lo hacen. Es simplemente una transferencia preventiva. Usted puede seguir viviendo en la propiedad todo el tiempo que quiera. Nadie la está echando. Mentira. Todo era mentira. Y lo peor es que yo había caído en la trampa como una idiota. 3 días antes, Javier me había llamado con esa voz cariñosa que no usaba desde que se casó con Daniela. Mamá, hace tanto que no nos reunimos todos. ¿Qué te parece si hacemos un almuerzo familiar el domingo? Daniela va a cocinar tu platillo favorito. Yo, como la tonta que fui, me emocioné. Pensé que finalmente mi hijo estaba recordando que tenía una madre. Pensé que tal vez Daniela había cambiado, que tal vez podríamos volver a ser una familia. Me arreglé con mi mejor vestido color verde olivo, ese que Miguel me regaló en nuestro aniversario número 25. Me puse los aretes de perlas que habían sido de mi madre. Hasta me maquillé un poco, algo que casi nunca hago. Compré una tarta de limón en esa pastelería cara del centro, la que cuesta $25, pero que sé que le encanta a Javier desde niño. Toqué el timbre de su casa a las 12 en punto, puntual como siempre. Daniela abrió la puerta con una sonrisa enorme. Demasiado enorme. Emilia, qué alegría verte. Pasa, pasa. Me abrazó, y por un momento casi me lo creo. Casi. Pero cuando entré a la sala, vi a esas 5 personas esperándome. Javier estaba serio. Ramón tenía una laptop abierta y una impresora portátil sobre la mesa. Los primos de Daniela, Gabriel y Raúl, estaban parados cerca de la puerta como guardias. Y sobre la mesa estaba ese folder café con mi nombre escrito a mano en la etiqueta. No había comida. No había almuerzo familiar. No había nada excepto una emboscada perfectamente planeada. Siéntate, mamá, dijo Javier señalando el sofá individual, el que estaba rodeado por todos ellos. Una silla en medio de un círculo de lobos. Me senté porque mis piernas temblaban. No de miedo. De furia. Ramón empezó su discurso ensayado sobre protección de activos, planificación patrimonial, beneficios fiscales. Palabras bonitas para disfrazar un robo. Javier asentía como si todo tuviera sentido. Daniela me miraba con esa expresión de falsa preocupación que seguramente practicó toda la mañana. La propiedad está valuada en aproximadamente $450,000, dijo Ramón revisando sus papeles. En el mercado actual, podría alcanzar hasta 500,000. Es un activo considerable que debe protegerse adecuadamente.
$500,000. La casa que Miguel y yo compramos en 1992 por $80,000. La casa donde crié a Javier. La casa donde enterré a mi esposo. La casa donde cada pared tiene una memoria, cada rincón guarda una historia. Y estos buitres la veían solo como un número, como una propiedad que liquidar. Mamá, sé razonable, insistió Javier. Tú vives sola en esa casa enorme. Gastas fortunas en mantenimiento. El techo necesita reparaciones, la calefacción es vieja, el jardín está descuidado. Nosotros podemos encargarnos de todo eso. Yo me encargo perfectamente de mi casa, respondí con la voz más firme que pude. Daniela suspiró con dramatismo. Emilia, el otro día olvidaste dónde pusiste las llaves. Javier me contó. También olvidaste nuestra llamada telefónica de hace 2 semanas. Mentira. Pura mentira. Nunca olvidé ninguna llamada porque ellos nunca llamaron. Y luego está el tema de la confusión con las facturas, agregó Javier. El mes pasado pagaste 2 veces la electricidad y olvidaste pagar el agua. Otra mentira. Tenía todos mis recibos organizados por fecha, todos pagados a tiempo, todos archivados. Pero ellos estaban construyendo una narrativa. Estaban pintándome como una anciana senil que no podía cuidar de sí misma. Y lo estaban haciendo delante de testigos. Ramón deslizó los documentos hacia mí. Señora Morales, si firma aquí, aquí y aquí, todo quedará resuelto legalmente. Su hijo asumirá la responsabilidad de la propiedad, usted quedará protegida y podrá vivir tranquila sin preocupaciones. Tomé los papeles. Los leí. No era solo una transferencia de propiedad. Era una transferencia inmediata e irrevocable. Una vez firmado, la casa dejaría de ser mía al instante. No habría vuelta atrás. No habría periodo de gracia. Nada. No voy a firmar esto, dije dejando los papeles sobre la mesa. El ambiente cambió inmediatamente. Las sonrisas desaparecieron. Javier apretó la mandíbula. Daniela entrecerró los ojos. Ramón cerró su laptop con un golpe seco. Mamá, no seas terca. No soy terca. Soy dueña de mi casa y no voy a regalarla. Daniela se levantó, caminó detrás de mí y puso sus manos sobre mis hombros. Un gesto que parecía cariñoso, pero que se sentía como una amenaza. Emilia, piensa en Javier. Piensa en tu nieto que podría nacer pronto. No quieres que tu familia tenga seguridad. No tenía ningún nieto en camino. Eso también era mentira. Si no firmas, dijo Javier levantándose, su voz ya sin ninguna calidez fingida, vas a quedarte sola. Completamente sola. Nadie va a visitarte. Nadie va a ayudarte cuando lo necesites. Y cuando realmente empieces a olvidar cosas, cuando realmente necesites ayuda, no habrá nadie allí para ti. Era una amenaza directa. Mi propio hijo me estaba amenazando con abandono si no le daba mi casa. Gabriel y Raúl se acercaron un poco más, reduciendo el espacio. Ramón abrió su portafolio y sacó una segunda copia de los documentos. Tenemos todo el día, señora Morales. Y fue entonces cuando lo dije. Cuando conté uno por uno. Cuando les hice saber que no estaba tan indefensa como pensaban. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes son mucha gente. Lo curioso es que yo también traje solo a una persona. Y afuera, en mi carro, esperando mi señal, estaba Mauricio, mi hermano menor. El abogado jubilado que sabía exactamente qué hacer con serpientes como estás. Pero antes de que Mauricio entrara, antes de que todo explotara, necesito que entiendan cómo llegué hasta aquí. Como una madre que daría su vida por su hijo, terminó sentada en esa sala rodeada de extraños y amenazas. Porque esto no empezó ese domingo. Empezó hace mucho tiempo, cuando yo todavía creía que el amor incondicional siempre era correspondido. Conocí a Miguel cuando tenía 22 años. Yo trabajaba como secretaria en una fábrica textil y él era supervisor de producción. No teníamos nada excepto sueños y ganas de trabajar. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia simple con 20 invitados. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en un hotel modesto a 2 horas de la ciudad. Y fue perfecto. Miguel trabajaba turnos dobles. Yo tomé un segundo empleo haciendo contabilidad por las noches.
Ahorramos cada centavo durante 8 años hasta que finalmente pudimos dar el enganche de esa casa. $80,000 nos costó en 1992. Para nosotros era una fortuna. Para el banco era una apuesta arriesgada porque apenas calificábamos para el préstamo. Recuerdo el día que recibimos las llaves. Miguel me cargó para cruzar el umbral, aunque yo protestaba porque él tenía problemas de espalda. Recorrimos cada habitación vacía imaginando nuestro futuro. «Aquí va a dormir nuestro hijo», dijo Miguel tocando la pared del cuarto pequeño al final del pasillo. «Aquí vamos a envejecer juntos», dijo en la habitación principal. Javier nació 2 años después. Un bebé hermoso, sano, que llenó esa casa de risas y vida. Miguel instaló un columpio en el árbol del jardín. Yo pinté nubes en el techo de su habitación. Cada cumpleaños era una celebración, cada Navidad era mágica. No teníamos dinero para lujos, pero teníamos amor. O eso creía yo. Cuando Javier tenía 12 años, Miguel tuvo su primer infarto. Sobrevivió, pero los médicos fueron claros. Necesitaba reducir el estrés, comer mejor, trabajar menos. Así que yo tomé un tercer empleo. Limpiaba oficinas los fines de semana. Llegaba a casa con las manos agrietadas y los pies hinchados, pero lo hacía feliz porque así Miguel podía descansar y Javier podía tener sus clases de fútbol. A los 16, Javier empezó a cambiar. Quería ropa de marca que no podíamos pagar. Se avergonzaba de nuestro carro viejo. Dejó de invitar amigos a casa porque decía que nuestra sala estaba pasada de moda. Miguel intentó hablar con él sobre valores, sobre trabajo duro, sobre gratitud. Javier solo rodaba los ojos y se encerraba en su cuarto. «Es la edad», decía Miguel. «Ya se le va a pasar». No se le pasó. A los 18, Javier se fue a la universidad. Nosotros vendimos el carro de Miguel y compramos uno más barato para poder pagar su colegiatura. «Educación es inversión», decía Miguel, aunque eso significara que él tomara 3 autobuses para llegar al trabajo. Javier estudiaba administración de empresas. Soñaba con ser empresario, con tener su propia compañía, con hacerse rico. Nunca preguntó cuánto nos costaba su educación. Nunca agradeció los sacrificios. Simplemente esperaba que lo pagáramos todo porque eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Se graduó a los 22. Miguel y yo lloramos de orgullo en esa ceremonia. Habíamos logrado darle lo que nosotros nunca tuvimos, un título universitario, una oportunidad de algo mejor. 6 meses después conoció a Daniela en una conferencia de negocios. Ella era hija de un empresario medianamente exitoso, acostumbrada a cierto nivel de vida. Venía de una familia donde el dinero fluía con facilidad. Cuando Javier nos la presentó, yo intenté ser amable. Le pregunté sobre su familia, sus intereses, sus planes. Ella me respondió con monosílabos mientras revisaba su teléfono. Miguel me apretó la mano por debajo de la mesa. Ambos lo sentimos. Esa mujer no nos quería allí. Se casaron un año después en una boda que costó más de lo que nosotros ganábamos en 3 años. La familia de Daniela pagó todo. Nosotros solo fuimos invitados incómodos en nuestra propia mesa. Durante el brindis, Javier agradeció a los padres de Daniela por su generosidad y apoyo. A nosotros ni nos mencionó. Estaba nervioso, justifiqué después cuando Miguel no podía dormir esa noche. Solo olvidó incluirnos. Pero Miguel sabía la verdad. Perdimos a nuestro hijo, Emilia. Lo perdimos ante un mundo que le enseñó que el dinero vale más que la familia. 2 años después del matrimonio, Miguel tuvo su segundo infarto. Este fue peor. Pasó 3 semanas en el hospital. Javier vino a visitarlo 2 veces. Daniela nunca apareció. Cuando Miguel salió, necesitaba cuidados constantes. Yo dejé mi trabajo para atenderlo tiempo completo. Vivíamos de nuestros ahorros y la pequeña pensión de Miguel. Le pedí a Javier si podía ayudarnos con algunos gastos médicos. Solo $300 al mes. Él dijo que estaba en una situación difícil, que estaba invirtiendo en un negocio nuevo, que pronto las cosas mejorarían y entonces nos ayudaría. Nunca llegó ese dinero. Vendimos joyas. Vendimos muebles. Vendimos todo lo que pudimos excepto la casa. La casa era intocable. Era nuestro refugio, nuestro legado, lo único que quedaba de 30 años de trabajo conjunto. Miguel murió un martes por la mañana de marzo,
3 años atrás. Yo estaba sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: no dejes que te quiten la casa, Emilia. Prométemelo. Se lo prometí. Javier llegó al funeral manejando un carro nuevo. Un BMW plateado que costaba al menos $60,000. Daniela llevaba un vestido negro de diseñador y zapatos que probablemente costaban más que el ataúd de su suegro. Durante el velorio, Javier habló con todos sobre su nuevo emprendimiento, sobre las oportunidades que estaba explorando, sobre el futuro brillante que le esperaba. No lloró ni una sola vez. Después del entierro, se acercó a mí. Mamá, sé que esto es difícil. Si necesitas ayuda con la casa, con los gastos, podemos hablar de opciones. Opciones. Esa palabra debió haberme alertado. Los primeros meses de viudez fueron horribles. La casa se sentía vacía sin Miguel. Cada rincón me recordaba a él. Pero yo me mantuve fuerte. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una biblioteca. No pagaba mucho, pero era suficiente para cubrir mis gastos básicos. La pensión de viuda de Miguel cubría el resto. Javier empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que finalmente estaba siendo un buen hijo. Venía los domingos, tomábamos café, platicábamos. Pero siempre terminaba la conversación igual. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola. ¿Has pensado en vender? Podrías mudarte a un departamento más pequeño, más manejable. Esta es mi casa, Javier. Aquí están mis recuerdos. Los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Qué fácil era para él decir eso. Qué conveniente. Daniela empezó a acompañarlo en las visitas. Siempre con comentarios sutiles. Ay, Emilia, ese techo se ve mal. ¿Cuándo fue la última vez que lo repararon? Esa alfombra ya está muy vieja, ¿no? Podrías tropezarte. El jardín necesita mucho trabajo. Debe ser agotador para ti. Plantando semillas de duda. Haciéndome sentir incapaz. Hace 6 meses, el negocio de Javier quebró. No me enteré por él, me enteré porque su nombre apareció en un artículo del periódico local sobre empresas que cerraron operaciones. Perdió todo. Las inversiones de Daniela, los préstamos que había tomado, todo se evaporó. Cuando finalmente me llamó para contármelo, lloró por teléfono. Mamá, lo perdí todo. No sé qué voy a hacer. Mi corazón de madre se rompió. Hijo, las cosas materiales se recuperan. Tú eres joven, puedes empezar de nuevo. Necesito capital. Necesito algo que me permita reiniciar. Y ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. ¿Cuánto necesitas? Mamá, no es tan simple. Necesito algo sustancial. Algo como... bueno, como el valor de la casa. Me quedé en silencio. Miguel tenía razón. Siempre tuvo razón. No voy a vender mi casa, Javier. Colgó sin despedirse. Las visitas dominicales terminaron. Las llamadas cesaron. Durante 2 meses no supe nada de él. Hasta que llegó esa llamada sobre la reunión familiar. Sobre el almuerzo. Sobre la reconciliación. Y yo, idiota de mí, quise creer que mi hijo todavía me amaba más que a mi propiedad. Ahora estaba aquí, en esta sala, rodeada de buitres disfrazados de familia, contando cuántos eran. 5 contra 1. O eso creían ellos. La expresión en el rostro de Javier cuando mencioné que yo también había traído a alguien fue algo que nunca olvidaré. Sus ojos se abrieron con ese destello de pánico que solo aparece cuando un plan perfecto comienza a desmoronarse. Daniela dejó de respirar por un segundo completo, su mano congelada a mitad de un gesto. Ramón, el abogado, se puso rígido en su asiento como si alguien le hubiera echado agua helada por la espalda. ¿Qué quieres decir con que trajiste a alguien?, preguntó Javier intentando sonar casual, pero su voz salió una octava más alta de lo normal. Yo saqué mi teléfono del bolso con calma deliberada. Cada movimiento lento, controlado, dejando que la tensión creciera. Mis dedos temblaban ligeramente, no de miedo sino de adrenalina pura. Toda mi vida había sido la mujer que cedía, que se adaptaba, que ponía la paz por encima de todo. Pero en ese momento, con los documentos de robo todavía tibios sobre la mesa, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mamá, no hagas esto más difícil, advirtió Javier levantándose de su asiento.
Gabriel y Raúl, los primos inútiles que Daniela había traído como músculo silencioso, se movieron imperceptiblemente más cerca de la puerta, como si pudieran impedirme salir. Como si esto fuera un secuestro disfrazado de reunión familiar. Toqué un número en mi teléfono. Sonó 2 veces. «Ya puedes entrar», dije simplemente, y colgué. El silencio que siguió fue delicioso. Podía ver las mentes de todos procesando, tratando de calcular quién podría ser esa persona. ¿Un abogado propio? ¿Un testigo? ¿La policía? Sus rostros pasaron por una docena de posibilidades en segundos. Daniela fue la primera en recuperar la compostura. «Emilia, esto es ridículo. Somos familia. No necesitamos abogados peleando entre nosotros. Esto se puede resolver civilizadamente». Su voz goteaba esa dulzura falsa que había perfeccionado, pero ahora yo podía ver a través de ella como si fuera cristal barato. «Civilizadamente», repetí, y algo en mi tono hizo que todos se callaran. ¿Llama civilizado engañarme para traerme aquí? ¿Civilizado tener documentos ya preparados sin mi conocimiento? ¿Civilizado amenazarme con abandono si no les regalo mi casa? Ramón se aclaró la garganta, intentando retomar el control profesional. «Señora Morales, entiendo que está molesta, pero debe comprender que sus opciones son limitadas. Si rechaza esta oportunidad de proteger su patrimonio de manera ordenada, las consecuencias podrían ser mucho peores. Podríamos hablar de incompetencia mental, de la necesidad de un tutor legal». Ahí estaba. La amenaza real finalmente sobre la mesa. No solo querían mi casa. Estaban dispuestos a declararme incompetente mentalmente para conseguirla. A quitarme no solo mi propiedad, sino mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a tomar mis propias decisiones. «¿Me estás amenazando con iniciar un proceso de interdicción?», pregunté mirando directamente a Ramón. «¿Ese es tu consejo legal profesional?». Él parpadeó, sorprendido de que yo conociera el término legal correcto. Probablemente esperaba a una viejita ignorante a quien pudiera intimidar con palabrería jurídica. Los pasos en el porche fueron claros y firmes. Javier miró hacia la puerta con la mandíbula apretada. Daniela se mordió el labio inferior, ese tic nervioso que aparecía cuando las cosas no salían según su plan. La puerta se abrió sin que nadie llamara, porque yo le había dado la llave extra a Mauricio 3 días antes, cuando empecé a sospechar hacia dónde se dirigía todo esto. Mi hermano entró a la sala con esa presencia tranquila que siempre tuvo, incluso cuando éramos niños. Mauricio era 5 años menor que yo, pero siempre había sido mi protector. Cuando papá murió y mamá tuvo que trabajar 3 empleos, Mauricio se aseguró de que nadie me molestara en la escuela. Cuando Miguel enfermó, Mauricio manejó 8 horas desde donde vivía para ayudarme con los trámites del seguro. Y ahora, a sus 56 años, jubilado después de 30 años como abogado litigante, estaba aquí para asegurarse de que nadie me robara lo último que me quedaba. Llevaba un maletín de cuero gastado que reconocí de inmediato. Era el mismo que usaba en sus años de ejercicio, lleno de casos ganados y batallas legales victoriosas. Lo colocó sobre la mesa con un golpe suave pero definitivo, justo al lado de los documentos fraudulentos de Ramón. «Buenas tardes», dijo Mauricio con esa voz profesional que solía usar en las cortes. «Soy Mauricio Torres, hermano de la señora Emilia Morales y su representante legal en este asunto». Sus ojos recorrieron la sala, evaluando a cada persona con la precisión de alguien que había pasado décadas leyendo intenciones ocultas. «Veo que tenemos bastante gente reunida aquí. Qué interesante que una simple reunión familiar requiera la presencia de un abogado y documentos legales ya preparados». Javier abrió la boca, pero Mauricio levantó una mano. «Antes de que digas algo que pueda ser usado en tu contra, déjame aclarar algunas cosas. Primero, cualquier documento que mi hermana firme bajo coerción, amenazas o engaño es completamente nulo e inválido. Segundo, grabar conversaciones donde se amenaza a personas mayores para obtener propiedades es evidencia de intento de fraude patrimonial. Y tercero», abrió su maletín con calma calculada, «he estado investigando esta situación desde hace exactamente 4 días». El color desapareció del rostro de Daniela. Javier se dejó caer en su asiento como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Ramón, el abogado, se puso notoriamente pálido. Mauricio sacó un folder, no café como el de ellos, sino color verde, mucho más grueso. «Hace 4 días,
Emilia me llamó porque empezó a recibir llamadas extrañas de su banco preguntando sobre intentos de cambio de beneficiarios en sus cuentas. Llamadas que ella nunca autorizó. Miró directamente a Javier. ¿Sabes algo sobre eso, sobrino? Eso fue un malentendido, tartamudeó Javier. Un malentendido, repitió Mauricio abriendo el folder. Como también fue malentendido cuando hace 3 meses intentaste obtener un poder notarial sobre las cuentas de tu madre alegando que ella te lo había pedido. Tengo aquí la copia de esa solicitud que el notario rechazó porque mi hermana nunca se presentó personalmente. Daniela se levantó abruptamente. Esto es absurdo. Javier solo estaba tratando de ayudar a su madre. Ella está envejeciendo, necesita apoyo. Apoyo. Mauricio sacó otro documento. ¿Llamas apoyo a contactar a 3 agencias de bienes raíces diferentes, solicitando valuaciones de la propiedad de mi hermana sin su autorización? Tengo los correos electrónicos. Todos enviados desde la cuenta de Javier. Todos en las últimas 6 semanas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Yo sabía que algo estaba mal, por eso llamé a Mauricio. Pero no imaginaba la magnitud de la traición. Javier no solo había planeado esto para hoy. Llevaba meses, tal vez años, construyendo un plan para quitarme mi casa. Ramón intentó intervenir con su voz profesional. Señor Torres, estos son asuntos familiares privados que pueden resolverse sin drama innecesario. Usted es Ramón Delgado, interrumpió Mauricio. Licenciado número 87.412 del Colegio de Abogados. Correcto. Ramón asintió lentamente, sin entender hacia dónde iba esto. Interesante, porque el Colegio de Abogados tiene reglas muy estrictas sobre ética profesional, específicamente sobre participar en esquemas para defraudar a personas mayores de sus propiedades. Mauricio sacó su propio teléfono. Tengo grabada toda esta conversación desde que entré. Cada amenaza, cada intento de coerción, cada palabra sobre declarar incompetente a mi hermana para obtener su casa. La habitación se llenó de un silencio tan pesado que podía sentirse físicamente. Gabriel y Raúl intercambiaron miradas nerviosas y empezaron a retroceder hacia la puerta. Ellos eran solo extras en esta obra, probablemente sin entender completamente en qué se habían metido. Emilia, dijo Javier con voz quebrada, por favor, tienes que entender. Estoy desesperado. Perdí todo. Daniela y yo estamos a punto de perder nuestro departamento. Necesito empezar de nuevo y la casa es la solución fácil. Terminé la frase por él. ¿Tu herencia adelantada? El premio por ser mi hijo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero ya no me conmovían. Había llorado demasiadas veces por este hombre que crió, alimentó y amó incondicionalmente. El hombre que ahora estaba dispuesto a destruirme para salvarse a sí mismo. Mauricio no había terminado. Cerró el primer folder y abrió otro, este aún más grueso. Ahora viene la parte interesante, dijo con esa calma que solo tienen los abogados experimentados cuando saben que tienen todas las cartas ganadoras. Verán, cuando Emilia me contó sobre las llamadas extrañas del banco y esta repentina invitación a una reunión familiar, mi instinto profesional se activó. Así que hice algo de investigación. Sacó un sobremanila y extrajo una serie de hojas impresas. Desde donde estaba sentada podía ver que eran capturas de pantalla de conversaciones. Muchas conversaciones. Estos son mensajes de texto entre Javier y Daniela de los últimos 4 meses, explicó Mauricio colocándolos sobre la mesa como cartas de póker. Los obtuve legalmente a través de registros de la compañía telefónica después de presentar una solicitud formal por sospecha de fraude contra persona mayor. Es fascinante lo que la gente escribe cuando cree que nadie más lo verá. Daniela se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Eso es invasión de privacidad. No puedes. Puedo y lo hice, la interrumpió Mauricio sin siquiera mirarla. Y ahora todos vamos a leer juntos algunos fragmentos especialmente reveladores. Tomó la primera hoja. Mensaje de Daniela a Javier, 23 de agosto. Tu mamá es terca pero todos tienen un punto de quiebre. Solo necesitamos presionarla correctamente. Hagámosla sentir incompetente, sola, asustada. Eventualmente firmará lo que sea. El estómago se me revolvió.
Escuchar esas palabras en voz alta, dichas por mi hermano, sobre una conversación entre mi hijo y su esposa planeando manipularme sistemáticamente, era peor que cualquier pesadilla. Javier había dejado de llorar. Ahora solo miraba el piso con las manos temblando. Mauricio continuó. Mensaje de Javier a Daniela, 3 de septiembre. Hablé con Ramón. Dice que si conseguimos que parezca que mamá está perdiendo la cabeza, podemos iniciar un proceso de tutela. Una vez que yo sea su tutor legal, la casa es básicamente nuestra. Podemos venderla, quedarnos el dinero y meterla en algún asilo barato. Hizo una pausa dejando que esas palabras penetraran en cada rincón de la sala. ¿Algún asilo barato tienes en mente, Javier? Mi hijo no respondió. Daniela tampoco. Ramón había cerrado su laptop y guardaba sus cosas con movimientos torpes, claramente queriendo desaparecer de allí lo más rápido posible. Hay más, dijo Mauricio sacando otra hoja. Mensaje de Daniela a Javier, 15 de septiembre. Contraté a alguien para que llame a tu mamá haciéndose pasar por el banco. La vamos a confundir tanto que ella misma va a pensar que está perdiendo la razón. Y efectivamente, Emilia empezó a recibir llamadas falsas una semana después. Me miró con compasión genuina. Esas llamadas sobre cambios en tus cuentas, hermana, nunca fueron del Banco Real. Eran de un número falso que contrataron específicamente para hacerte dudar de tu propia mente. Ahí estaba. La confirmación de que no estaba volviéndome loca. Durante semanas había recibido esas llamadas confusas, contradictorias, que me hacían cuestionar mi memoria. Llamadas donde alguien que sonaba oficial mencionaba transacciones que yo no recordaba, cambios que nunca autoricé, problemas que no existían. Y cada vez que llamaba al Banco Real, me decían que no tenían registro de haberme contactado. Pensé que me estaba volviendo senil. Pensé que Miguel tenía razón en preocuparse por mi futuro. Pensé que tal vez realmente necesitaba ayuda. Pero no. Todo era un plan. Un plan cruel y calculado para destruir mi confianza en mí misma. También está este mensaje particularmente encantador, continuó Mauricio con voz cada vez más dura. Daniela a Javier, 28 de septiembre. Necesitamos actuar rápido antes de que la vieja haga algo estúpido como cambiar su testamento o poner la casa en un fideicomiso. Una vez que firmemos los papeles hoy, ya no importa lo que haga después. La casa será nuestra y ella no podrá hacer nada al respecto. La vieja. Me llamó la vieja. La mujer que acogí en mi familia, que recibí en mi mesa cada Navidad, que traté como a la hija que nunca tuve, me llamaba la vieja mientras planeaba robarme. Gabriel y Raúl ya estaban en la puerta, murmurando excusas sobre tener que irse, claramente sin querer ser parte de lo que estaba a punto de explotar. Mauricio los dejó ir sin comentario. Ellos eran solo peones, probablemente engañados igual que yo sobre el verdadero propósito de esta reunión. Ramón cerró su maletín con un clic decisivo. Yo no sabía nada sobre llamadas falsas o planes de tutela forzada, dijo rápidamente. Me contrataron para un proceso de transferencia de propiedad voluntaria. Si hubiera sabido sobre coerción o fraude, nunca habría aceptado el caso. Tienes suerte de que te creo, respondió Mauricio. Pero aún así vas a recibir una copia de mi reporte al colegio de abogados. Por tu bien, espero que mantengas mejores estándares éticos con tus futuros clientes. Señaló la puerta. Puedes irte. Ramón no esperó una segunda invitación. Salió de esa casa más rápido de lo que probablemente había corrido en años. Ahora solo quedábamos 4. Mauricio, yo, Javier y Daniela. La familia. O lo que quedaba de ella después de que la avaricia la hubiera devorado desde adentro. ¿Cuánto?, pregunté rompiendo el silencio. Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos, hueca y distante. ¿Cuánto necesitaban realmente? ¿Cuánto dinero habría sido suficiente para no tener que destruirme? Javier levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Mamá, yo. Responde la pregunta, exigí. Debo 450,000, tal vez $500,000 según el mercado actual. ¿Era ese el número? ¿O habrían vendido la casa por menos solo para obtener efectivo rápido? Daniela encontró su voz, todavía intentando justificar lo injustificable. Emilia, tú no entiendes la presión en la que estamos. Debemos $200,000 en préstamos del negocio fallido. El banco nos va a quitar el departamento.
Nuestras tarjetas de crédito están al máximo. No tenemos opciones. ¿Y yo?, grité, mi voz finalmente quebrándose después de mantener la compostura todo este tiempo. ¿Yo qué? ¿Dónde iba a vivir después de que vendieran mi casa? ¿En ese asilo barato que mencionaron? ¿En la calle? ¿Les importó siquiera por un segundo? Íbamos a darte algo del dinero, murmuró Javier, para que pudieras rentar un lugar pequeño, algo sencillo. Esta es mi casa. Las palabras salieron como un grito desgarrador que venía desde lo más profundo de mi ser. La casa que tu padre y yo construimos. La casa donde te criamos. La casa donde cada maldita pared tiene 30 años de nuestra vida, nuestro sudor, nuestros sacrificios. Me puse de pie, temblando de furia y dolor. Tu padre vendió su carro para que tú pudieras ir a la universidad. Yo trabajé 3 empleos para que tuvieras tus clases de fútbol. Nos saltamos comidas para que tú pudieras tener nuevos zapatos cada año. ¿Y así nos pagas? Tratando de robarme lo único que me queda de él. Javier se derrumbó llorando, pero ya no me importaba. Mauricio puso su mano en mi hombro, un gesto de apoyo silencioso. Hay algo más que necesitan saber, dijo Mauricio después de darme un momento para recuperar el aliento. Algo que va a terminar esta discusión de una vez por todas. Sacó un documento diferente, con sellos oficiales y firmas notariales. Hace 3 días, después de revisar toda esta evidencia y discutir las opciones con Emilia, procedimos con una acción legal preventiva. La casa ya no está únicamente a nombre de mi hermana. El rostro de Daniela pasó del rojo de vergüenza al blanco pálido del shock. ¿Qué hiciste? La propiedad fue transferida a un fideicomiso irrevocable, explicó Mauricio con satisfacción evidente. Un trust legal que protege la casa de cualquier intento futuro de apropiación, fraude o reclamo. Emilia mantiene el derecho de vivir en la propiedad por el resto de su vida. Puede usarla, modificarla, disfrutarla completamente. Pero ya no puede ser vendida, transferida o hipotecada sin la aprobación de 3 fideicomisarios independientes que nombré personalmente. No puedes hacer eso, jadeó Daniela. Ya está hecho. Firmado, notarizado y registrado en el registro público de la propiedad. Completamente legal e irreversible. Javier se puso de pie tambaleándose. Mamá, por favor. Somos tu familia. Tu única familia. No, respondí con una claridad que sorprendió hasta a mí misma. La familia no hace esto. La familia no planea durante meses cómo destruir a sus propios miembros. La familia no contrata estafadores para confundir a sus madres hasta hacerlas dudar de su cordura. Mauricio todavía no había terminado de abrir su arsenal legal. Sacó otro documento, con múltiples páginas grapadas. También presenté una denuncia formal ante la Fiscalía por intento de fraude patrimonial contra persona mayor. Es un delito grave en este estado, con penas que van desde multas sustanciales hasta prisión. Miró directamente a Javier. La evidencia que tengo es más que suficiente para un proceso penal. Los mensajes de texto, las llamadas falsas rastreadas, los intentos documentados de obtener poderes notariales fraudulentos, todo. El color desapareció completamente del rostro de mi hijo. Tío Mauricio, por favor, yo nunca quise que llegara tan lejos. Daniela y yo solo estábamos desesperados. La desesperación no justifica el crimen, respondió Mauricio sin una pizca de simpatía. Y lo que planearon hacer no era solo moralmente repugnante, era ilegal en múltiples niveles. Daniela finalmente mostró su verdadero rostro. Toda la actuación de nuera preocupada desapareció en un instante. Esto es ridículo. Una viuda solitaria con demasiada casa que no puede mantener, un hijo que solo quería ayudarla a tomar decisiones sensatas sobre su futuro. Cualquier juez verá esto como un asunto familiar privado, no como un crimen. ¿Quieres apostar tu futuro a esa teoría legal?, preguntó Mauricio levantando una ceja. Porque yo pasé 30 años en tribunales penales y te aseguro que los jueces no ven con buenos ojos a personas que conspiran para robar las casas de ancianos, especialmente cuando hay evidencia escrita de premeditación y dolo. Me senté nuevamente, las piernas temblándome demasiado para seguir de pie. Todo esto era demasiado. Demasiada traición, demasiada maldad, demasiado dolor concentrado en una sola tarde. La sala donde habían planeado mi destrucción ahora se sentía claustrofóbica, las paredes cerrándose sobre mí.
Mauricio debió notar mi estado porque su tono se suavizó ligeramente. Emilia, ¿quieres que llamemos a la policía ahora o prefieres manejar esto de otra manera? Miré a mi hijo. El niño que había amamantado, que había cuidado durante noches de fiebre, que había consolado después de pesadillas. El joven que había aplaudido en su graduación, que había abrazado en su boda, que había sostenido cuando lloró por la muerte de su padre. Ese niño ya no existía. Tal vez nunca existió realmente. Tal vez siempre fue esta persona capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Quiero que se vayan, dije finalmente. Quiero que tomen sus papeles, sus mentiras, sus planes malvados y salgan de esta casa. Y quiero que nunca, nunca más se acerquen a mí. Mamá. Comenzó Javier. No me llames mamá, lo interrumpí. Una madre es alguien que sus hijos aman y respetan. Tú me ves como un activo financiero, como un obstáculo entre tú y el dinero que crees que mereces. No soy tu madre. Soy solo la vieja estúpida que casi cae en tu trampa. Las palabras dolían al salir, como si cada una arrancara un pedazo de mi corazón. Pero necesitaban ser dichas. Daniela agarró su bolso, finalmente entendiendo que la batalla estaba perdida. Esto no termina aquí, Emilia. Vamos a pelear esto legalmente. Tenemos derechos. No tienen ningún derecho sobre mi propiedad, respondió Mauricio antes de que yo pudiera hacerlo. Y si intentan cualquier acción legal, cualquier acoso, cualquier contacto no deseado con mi hermana, no solo procederé con los cargos criminales, sino que agregaré demandas civiles por daño emocional, difamación y acoso. ¿Quieren probar cuánto les va a costar eso encima de sus $200,000 de deuda? Javier recogió el folder café de documentos inútiles con manos temblorosas. Mamá, algún día vas a entender que solo queríamos protegerte. Protegerme, repetí con una risa amarga que sonó más como un sollozo. Me protegieron tan bien que contraté a personas para hacerme creer que estaba perdiendo la razón. Me protegieron tanto que planearon declararme incompetente y encerrarme en un asilo. Qué afortunada soy de tener un hijo tan protector. No tenía más palabras. No había nada más que decir. Mauricio le señaló la puerta y esta vez ambos caminaron hacia ella. Javier se detuvo en el umbral, volteándose una última vez. Lo siento, susurró. De verdad lo siento. No, no lo sientes, respondí. Sientes que te atraparon. Sientes que perdiste la oportunidad de conseguir $500,000. Pero no sientes haber intentado destruir a tu propia madre. Porque si realmente lo sintieras, nunca lo habrías planeado en primer lugar. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final que reverberó en el silencio. Mauricio y yo nos quedamos solos en esa sala que todavía olía a traición y mentiras. Me dejé caer en el sofá, todas las emociones que había contenido durante la última hora finalmente derramándose en un torrente de lágrimas. Mi hermano se sentó a mi lado, sin decir nada, solo estando presente como siempre lo había estado. Después de varios minutos de llanto silencioso, finalmente pude hablar. ¿Cómo supiste?, pregunté con voz ronca. ¿Cómo supiste que necesitabas investigar tan profundamente? Mauricio suspiró. Cuando me llamaste hace 4 días, algo en tu voz me alertó. Conocía ese tono. Lo había escuchado en docenas de clientes a lo largo de los años. Personas siendo manipuladas, gastadas, confundidas sistemáticamente. Y cuando mencionaste las llamadas raras del banco seguidas inmediatamente por la invitación repentina de Javier a una reunión familiar, todos los patrones encajaron. Patrones. El fraude patrimonial contra personas mayores sigue ciertos patrones predecibles, explicó. Primero te hacen dudar de ti misma, de tu capacidad mental. Luego crean situaciones de urgencia o presión social. Finalmente presentan una solución que casualmente los beneficia a ellos. Es un manual básico de estafa familiar. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces llamaste a la compañía telefónica. Y descubrí que Javier había estado usando un servicio de números virtuales para hacer esas llamadas falsas. Contraté a un investigador privado que rastreó los correos a las agencias de bienes raíces. Revisé los registros públicos y encontré los intentos de poder notarial rechazados. Cada pieza de evidencia llevaba a la siguiente. Hizo una pausa. Emilia, he visto casos feos en mi carrera. Pero esto, un hijo haciendo esto a su madre, fue especialmente perturbador.
¿Realmente vas a presentar cargos criminales?, pregunté, no segura de qué respuesta quería escuchar. Mauricio me miró con seriedad. Esa decisión es tuya, hermana. Yo tengo toda la documentación lista. Puedo presentarla mañana si quieres. O podemos dejarlo como amenaza, algo que los mantenga lejos de ti permanentemente. Pero necesitas pensar cuidadosamente. Si siguen acosándote, si intentan cualquier otra cosa, no voy a dudar. Pensé en Javier sentado en una celda, en visitarlo en prisión, en tener que testificar contra mi propio hijo en un tribunal. La idea me revolvía el estómago. Por ahora, dejémoslo como amenaza, decidí. Pero si vuelven a intentar algo, si me contactan, si empiezan rumores, entonces sí. Entonces procede con todo. Mauricio asintió. Hay algo más que necesito contarte. El fideicomiso que creamos no solo protege la casa, también incluye provisiones para tu futuro. ¿Qué tipo de provisiones? Designé 3 fideicomisarios además de mí mismo. Personas de confianza que conocemos desde hace años. Si alguna vez realmente necesitas vender la casa, por razones médicas o porque decides mudarte a un lugar más pequeño, ellos pueden autorizar la venta. Pero el dinero iría directamente a otro fideicomiso protegido. Javier nunca podría tocarlo, reclamarlo o manipularte para conseguirlo. ¿Y cuando yo muera? La pregunta salió más fácilmente de lo que esperaba. Mauricio sacó otro documento, claramente un testamento con múltiples páginas y sellos oficiales. Cuando mueras, la casa y cualquier activo restante irán a una fundación benéfica que especificaste. Una organización que ayuda a mujeres viudas a mantener sus hogares después de perder a sus esposos. Tu legado ayudará a otras mujeres en situaciones similares a la que viviste con Miguel. Me quedé mirando el documento, las palabras borrosas por las lágrimas que todavía caían. Javier no recibe nada. Nada, confirmó Mauricio. Y el testamento incluye una cláusula específica explicando por qué. Detalla los intentos de fraude, la manipulación, las amenazas. Así que si alguna vez intenta impugnar el testamento, toda esta historia sucia saldrá a la luz pública en un tribunal. Créeme, no querrá esa atención. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto te lastimen, sintió un pinchazo de dolor. Estaba desheredando a mi único hijo. Estaba cortando el último lazo que nos unía. Pero otra parte, la parte que había aprendido en estas últimas horas que el amor no puede ser incondicional cuando se convierte en autodestructivo, sabía que era lo correcto. ¿Cuándo firmé todo esto?, pregunté confundida. No recuerdo haber estado en ninguna notaría. Hace 3 días. ¿Recuerdas cuando fuimos a comer y te pedí que nos detuviéramos en la oficina de mi antiguo socio? Dijiste que necesitabas usar el baño. Ah, sí. Me acordaba vagamente. Había sido un día extraño, Mauricio insistiendo en que saliéramos a almorzar, luego esa parada imprevista donde me hizo firmar algunos papeles que dijo eran sobre impuestos de mi pensión. Me mentiste, dije sin verdadera molestia en mi voz. Te protegí, corrigió suavemente. Si te hubiera contado todo el plan, habrías estado nerviosa hoy. Habrías dado señales. Necesitaba que vinieras aquí sin saber que ya teníamos todas las cartas ganadoras. Necesitaba que ellos mostraran sus verdaderas intenciones sin restricciones. Tenía razón. Si hubiera sabido sobre el fideicomiso, sobre la evidencia, sobre todo, probablemente habría confrontado a Javier antes. O peor, mi corazón de madre habría querido darle una última oportunidad, y él habría usado para encontrar otra forma de manipularme. Gracias, susurré, por salvarme de mi propia debilidad. Mauricio me abrazó, ese abrazo de hermano mayor que me había consolado tantas veces a lo largo de los años. No es debilidad amar a tu hijo, Emilia. Pero también no es debilidad protegerte cuando ese amor es usado como arma contra ti. Nos quedamos sentados en silencio por un largo rato. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y morado. Un día que había comenzado con esperanza ingenua de reconciliación familiar, terminaba con la muerte definitiva de esa familia. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. Ahora vives tu vida, respondió Mauricio guardando todos los documentos de vuelta en su maletín. Mantienes tu casa, tu dignidad, tu autonomía. Y si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, yo estoy a una llamada de distancia.
¿Crees que Javier realmente lo intentará de nuevo? ¿Buscará otra forma? Mauricio consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, no lo sé. La desesperación hace que la gente tome decisiones terribles. Pero ahora sabe que estás protegida legalmente y que hay consecuencias reales si cruza la línea. Eso debería ser suficiente para mantenerlo alejado. Me puse de pie, mis piernas todavía temblorosas pero más firmes que antes. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. Podía ver el carro de Javier todavía estacionado en la entrada, él y Daniela adentro claramente teniendo una discusión acalorada. Probablemente culpándose mutuamente por el fracaso de su plan perfecto. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije sin apartar la mirada de la ventana. No es que intentaran robarme. No es siquiera que mintieran y manipularan. Es que en algún momento, ese niño que crié se transformó en alguien capaz de ver a su propia madre como un obstáculo. ¿En qué momento perdí a mi hijo real? Tal vez nunca lo tuviste de la forma que creías, respondió Mauricio con brutal honestidad. A veces los niños crecen con valores diferentes a los que intentamos enseñarles. A veces el mundo los cambia de maneras que no podemos controlar. No es tu culpa, Emilia. Entonces, ¿de quién es? ¿De Miguel por morir y dejarlo sin padre? ¿De Daniela por corromperlo? ¿Mía por malcriarlo cuando era pequeño? De nadie y de todos, dijo Mauricio poniéndose de pie junto a mí. Pero principalmente de Javier mismo. Él es un adulto que tomó decisiones conscientes. Las personas no accidentalmente planean fraudes elaborados de 4 meses. Eso requiere intención, premeditación y una brújula moral fundamentalmente rota. El carro de Javier finalmente arrancó y se alejó por la calle. Lo vi desaparecer en la distancia, llevándose con él los últimos restos de la ilusión de que algún día seríamos una familia feliz nuevamente. Necesito salir de aquí, dije de repente. Esta casa tiene demasiados recuerdos ahora. Buenos y malos. ¿Quieres que te lleve a mi casa por unos días?, ofreció Mauricio. Negué con la cabeza. No, quiero ir a mi casa. A mi casa. La que Miguel y yo construimos. La que es mía y de nadie más. Necesito estar rodeada de recuerdos reales, no de estas mentiras. Mauricio asintió comprendiendo. Te sigo en mi carro para asegurarme de que llegues bien. Durante el trayecto de regreso a mi casa, mi mente no dejaba de reproducir momentos de la tarde. La sonrisa falsa de Daniela cuando abrió la puerta. La cara de Javier cuando vio a Mauricio entrar. Las palabras en esos mensajes de texto, planeando mi destrucción sistemática. Cada imagen era un cuchillo que cortaba más profundo. Pero también había otra emoción mezclándose con el dolor. Algo que no esperaba sentir. Alivio. Un profundo, extraño alivio. Porque ahora sabía. Ya no tenía que preguntarme por qué Javier actuaba distante. Ya no tenía que culparme por alguna falla misteriosa como madre. Ya no tenía que intentar ganarme el amor de mi hijo porque ahora entendía que ese amor nunca había sido real, al menos no del tipo que yo necesitaba. Llegué a mi casa cuando el sol ya se había puesto completamente. Mauricio esperó hasta que entré y encendí las luces antes de irse. La casa estaba exactamente como la había dejado esa mañana. El café que preparé todavía en la cafetera. El libro que estaba leyendo abierto sobre la mesa. Las fotos de Miguel en las paredes mirándome con esa sonrisa cálida que tanto extrañaba. Me senté en el sofá, el mismo donde Miguel y yo solíamos ver películas los viernes por la noche. El mismo donde amamanté a Javier como bebé. El mismo donde lloré cuando Miguel murió. Ese sofá había visto toda mi vida adulta desplegarse. Y ahora había visto también el fin de mi vida como madre. Mi teléfono sonó. Un mensaje de texto. Por un segundo horrible, pensé que podría ser Javier. Pero era Mauricio. ¿Estás bien? Llámame si necesitas hablar. Cualquier hora. Respondí con un simple. Estoy bien. Gracias por todo. No era completamente cierto. No estaba bien. Probablemente no estaría bien por mucho tiempo. Pero estaba segura. Estaba protegida. Y por primera vez en meses, no tenía que dudar de mi propia mente o cuestionar mi propia realidad. Los días siguientes fueron extraños. Seguí mi rutina normal, trabajando en la biblioteca, comprando comestibles, cuidando el jardín que Miguel había plantado años atrás.
pero todo se sentía diferente, como si estuviera viviendo en una versión ligeramente distorsionada de mi propia vida. Las mismas acciones, los mismos lugares, pero con un peso completamente nuevo sobre mis hombros. Mauricio llamaba todos los días. ¿Algún contacto de Javier?, preguntaba siempre. Y todos los días mi respuesta era la misma. Nada. Silencio total. Era desconcertante ese silencio. Parte de mí esperaba lágrimas, disculpas, intentos desesperados de reconciliación. Pero no hubo nada. Era como si hubiera muerto para mi hijo el momento en que se cerró esa puerta. O tal vez yo había muerto para él mucho antes, y simplemente nunca me di cuenta. Una semana después de la confrontación, estaba regando las rosas del jardín cuando mi vecina, la señora Martina, se acercó a la cerca que separaba nuestras propiedades. Era una mujer de 72 años que vivía allí desde antes de que Miguel y yo compráramos la casa. Emilia, vi a tu hijo la semana pasada, dijo con esa expresión preocupada que las personas mayores desarrollan cuando quieren meterse en asuntos que no les corresponden pero sienten que deben hacerlo de todas formas. Parecía molesto. Todo está bien. Consideré mentir. Decir algo vago sobre diferencias familiares temporales. Pero estaba cansada de fingir, cansada de proteger la imagen de un hijo que no se preocupaba por protegerme a mí. Javier intentó robarme la casa. Martina. Planeó durante meses hacerme creer que estaba perdiendo la razón para poder quitarme mi propiedad. Afortunadamente mi hermano lo descubrió a tiempo. El rostro de Martina pasó por varias expresiones en segundos. Shock, incredulidad, furia y finalmente una tristeza profunda. ¡Ay, querida! ¡Qué horrible! Los hijos de hoy. Sacudió la cabeza. Mi propia hija me pidió el año pasado que pusiera la casa a su nombre para evitar impuestos de herencia. Como si yo fuera tan tonta para no saber que una vez hecho eso, ella podría venderla debajo de mí. ¿Y qué hiciste? Le dije que no. Se enojó, dejó de hablarme por 6 meses. Pero eventualmente volvió, sin mencionar nunca más la casa. Supongo que se dio cuenta de que ese camino no llevaría a ningún lado. Martina me miró con comprensión. Es duro, ¿verdad? Darte cuenta de que tus hijos te ven más como una fuente de recursos que como una persona. Es devastador, admití, sorprendida de lo liberador que era hablar honestamente al respecto. Sigo preguntándome qué hice mal. ¿Dónde fallé como madre? No fallaste, dijo Martina con firmeza. Amaste demasiado, tal vez. Diste demasiado, probablemente. Pero fallar implica no hacer lo suficiente. Y tú claramente hiciste todo lo que pudiste. A veces los niños simplemente salen codiciosos sin importar cuánto amor les des. Esas palabras se quedaron conmigo durante días. A veces los niños simplemente salen codiciosos. No era mi culpa. No era porque no los amé suficiente o porque los amé demasiado. Algunas personas simplemente desarrollan un sentido de derecho que ninguna cantidad de buena crianza puede corregir. 2 semanas después de la confrontación, recibí una carta certificada. Mi corazón se detuvo cuando vi el nombre del remitente, un bufete de abogados que no conocía. Con manos temblorosas, abrí el sobre esperando algún tipo de demanda, algún intento final de Javier de conseguir lo que quería a través de medios legales. Pero no era de Javier. Era de Ramón, el abogado que había estado presente ese día terrible. La carta era breve y formal. Estimada señora Morales, por medio de la presente, renuncio formalmente a cualquier participación en el asunto relacionado con la transferencia de propiedad propuesta. Después de revisar las circunstancias completas del caso, reconozco que no realicé la debida diligencia necesaria antes de aceptar la representación. Me disculpo por cualquier angustia que mi participación pudo haber causado. He reportado este incidente al Colegio de Abogados como parte de mi compromiso con la transparencia ética. Llamé inmediatamente a Mauricio. Recibí una carta de Ramón. Yo también, respondió mi hermano. Se está cubriendo legalmente. Probablemente su propio abogado le aconsejó distanciarse completamente del caso antes de que lo investiguen formalmente. ¿Crees que Javier encuentre otro abogado? ¿Para hacer qué, exactamente? La casa está en un fideicomiso irrevocable. No hay base legal para ninguna reclamación. Cualquier abogado competente le dirá lo mismo después de revisar los documentos. Tenía razón, por supuesto.
Pero el miedo no siempre es racional. Cada vez que sonaba el teléfono, mi estómago se contraía. Cada vez que veía un carro desconocido en mi calle, mi corazón se aceleraba. Vivía en un estado constante de hipervigilancia, esperando el próximo ataque. Un mes después de la confrontación, finalmente pasó. Estaba en la biblioteca organizando libros devueltos cuando mi jefe, el señor Raúl, se acercó con expresión seria. «Emilia, alguien preguntó por ti hace un rato». Mi sangre se enfrió. «¿Quién?» «Un hombre joven. No dio su nombre. Solo preguntó si todavía trabajabas aquí, cuál era tu horario». Le dije que no podía dar esa información sobre empleados. Se fue sin insistir. «¿Cómo era?» «Alto, cabello oscuro, 30 y tantos. Llevaba una chaqueta de cuero café». «Javier». Tenía una chaqueta exactamente así. Me habían gustado tanto que se la regalé en su cumpleaños hace 2 años, gastando más de lo que debía porque quería verlo feliz. «¿Pareció amenazante?», preguntó Raúl con preocupación genuina. «No sé», respondí honestamente. «Pero tampoco sé por qué vendría aquí después de un mes de silencio». Raúl frunció el ceño. «¿Hay algo que deba saber? ¿Alguna situación de seguridad?». Le conté una versión resumida de lo que había pasado. Para su crédito, Raúl no juzgó ni hizo preguntas invasivas. Simplemente asintió y dijo: «Voy a hablar con seguridad. Si vuelve a aparecer, nos aseguraremos de que no te moleste. Y cuando salgas del trabajo, uno de nosotros te acompañará hasta tu carro». Esa noche llamé a Mauricio y le conté sobre la visita de Javier a la biblioteca. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Está probando límites», dijo finalmente. «Viendo si puede acercarse, si puede hacer contacto indirecto. Es una táctica común en casos de acoso. Debería preocuparme. Deberías estar alerta. Si vuelve a aparecer, si intenta contactarte de cualquier forma, documéntalo todo. Fechas, horas, testigos. Si se convierte en un patrón, podemos solicitar una orden de restricción». Una orden de restricción contra mi propio hijo. La idea era surrealista y desgarradora al mismo tiempo. Pero Javier no volvió a aparecer en la biblioteca. En cambio, 2 días después, recibí una llamada de mi banco. La misma representante que me había ayudado durante años. «Señora Morales, quería informarle que alguien intentó acceder a información sobre sus cuentas. Proporcionaron algunos de sus datos personales, pero no pudieron verificar su identidad completamente. Rechazamos la solicitud y colocamos alertas de seguridad adicionales en todas sus cuentas». «¿Quién fue?» «No puedo revelar esa información, pero puedo decirle que era un familiar cercano, según afirmó la persona». Javier otra vez. No podía tener mi casa, entonces ahora iba tras mis cuentas bancarias. ¿Cuánto tenía allí? Tal vez $50,000 ahorrados a lo largo de décadas de trabajo duro y vida frugal. No era nada comparado con el valor de la casa, pero para alguien desesperado con $200,000 en deudas, probablemente parecía una fortuna. Llamé a Mauricio nuevamente. Estaba empezando a sentir que era lo único que hacía últimamente, reportar cada nueva invasión, cada nuevo intento. «Ya es suficiente», dijo Mauricio con voz dura. «Voy a presentar los cargos criminales mañana. Y voy a solicitar una orden de restricción inmediatamente. Este patrón de acoso tiene que terminar ahora». «Mauricio, espera». «No. Emilia. Sé que es tu hijo. Sé que duele. Pero esto no va a parar por sí solo. Cada vez que le das espacio, él lo interpreta como debilidad y lo intenta otra vez. Necesita consecuencias reales». Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas, mirando el techo, el mismo techo que Miguel y yo habíamos pintado juntos hace tantos años. Me imaginaba a Javier siendo arrestado, esposado, metido en una patrulla. Me imaginaba testificando contra él en un tribunal, mirándolo desde el estrado mientras un juez leía los cargos. Me imaginaba visitándolo en prisión, hablando a través de un vidrio sucio por teléfonos mugrientos. Y me imaginaba nunca volviéndolo a ver. Cortando ese último hilo completamente. Dejándolo enfrentar las consecuencias solo, sin el apoyo de su madre, sin ninguna red de seguridad. Ambas opciones me destrozaban de maneras diferentes. A las 3 de la mañana,
Me levanté y fui a la cocina. Preparé té de manzanilla, el mismo que Miguel solía hacer cuando yo estaba estresada. Me senté en la mesa donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos resuelto problemas, donde habíamos planeado nuestro futuro. ¿Qué harías tú, amor?, susurré al aire vacío. ¿Protegerías a nuestro hijo incluso ahora? ¿O me dirías que lo dejara ir? Por supuesto, no hubo respuesta. Pero mientras el té se enfriaba entre mis manos, pensé en lo que Miguel realmente hubiera dicho. Él siempre fue más estricto que yo con Javier. Siempre el que establecía límites cuando yo quería ceder. El amor sin límites no es amor, solía decir. Es codependencia. Para cuando amaneció, había tomado mi decisión. Llamé a Mauricio a las 7 de la mañana. Presenta los cargos, dije sin preámbulo. Y solicita la orden de restricción. Tienes razón. Esto tiene que terminar. Hubo un momento de silencio. Luego, ¿estás segura? No. Pero es lo correcto de todas formas. Mauricio presentó toda la documentación ese mismo día. La evidencia era abrumadora. Los mensajes de texto, las llamadas falsas rastreadas, los intentos de acceso bancario, las visitas de acoso. El fiscal del distrito aceptó el caso inmediatamente. Casos de fraude patrimonial contra personas mayores eran una prioridad en nuestro estado, especialmente cuando había evidencia tan clara de premeditación. La orden de restricción temporal fue aprobada en 24 horas. Javier no podía acercarse a menos de 100 metros de mí, de mi casa, de mi trabajo. No podía llamarme, enviarme mensajes, ni contactarme de ninguna forma. La violación de esa orden significaría arresto inmediato. Esperaba sentir alivio. En cambio, solo sentía un vacío profundo, como si hubiera amputado una parte de mí misma. Necesaria, quizás, para salvar el resto, pero dolorosa de una manera que ninguna medicina podría aliviar. 2 días después de que Javier fue notificado sobre los cargos y la orden de restricción, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Emilia. Era Daniela. Su voz sonaba quebrada, desesperada, completamente diferente de la mujer confiada y manipuladora de ese domingo terrible. No deberías estar llamándome, dije. La orden de restricción. Es solo para Javier, no para mí, interrumpió rápidamente. Por favor, solo escúchame 5 minutos. Debí colgar. Debí reportar la llamada a Mauricio inmediatamente. Pero la curiosidad, esa parte masoquista de mí que necesitaba saber, me hizo quedarme en la línea. Tienes 3 minutos, dije. Javier está destruido, comenzó Daniela. Las palabras salían atropelladas, desesperadas. No come, no duerme. Solo se sienta mirando la pared. Los cargos criminales, la orden de restricción, todo. Es demasiado. Está hablando de hacerse daño. Mi corazón se apretó dolorosamente. Amenazas de suicidio. La manipulación final. La carta que sabían que no podría ignorar. Si está en peligro, llama al 911, respondí con voz más firme de lo que me sentía. Yo no puedo ayudarlo. Esa es la consecuencia de sus propias acciones. Pero tú eres su madre, gritó Daniela. ¿Cómo puedes ser tan fría, tan cruel? Solo está pidiendo una oportunidad de hablar contigo, de explicarse. Ya explicó todo perfectamente en esos mensajes de texto donde planeaba robarme y meterme en un asilo barato. Estábamos desesperados. La gente hace cosas terribles cuando está desesperada. ¿No merece perdón? ¿No merece una segunda oportunidad? ¿Saben lo que es interesante, Daniela?, dije sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Ustedes nunca me dieron una segunda oportunidad. Cuando llegué a esa reunión, ya tenían todo decidido. Los documentos estaban impresos. El abogado estaba allí. Los testigos estaban listos. No había espacio para negociación, para explicación, para nada. Era firmar o sufrir las consecuencias. Entonces dime, ¿por qué debería yo mostrar la misericordia que ustedes nunca consideraron mostrarme a mí? Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, Daniela jugó su última carta. Si no retiras los cargos, Javier va a perder todo. Su reputación, sus oportunidades futuras, todo.
¿Quieres eso para tu hijo? ¿Quieres destruir su vida completamente? Yo no destruí nada, respondí. Javier hizo eso él solo. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Igual que yo tengo que vivir con el conocimiento de que mi único hijo me vio como un banco, como un objeto, como algo que explotar y descartar. Por favor. La voz de Daniela se quebró en un sollozo. Tenemos $220,000 en deudas ahora. Los intereses siguen creciendo. Si Javier va a prisión, si tiene antecedentes criminales, nunca podrá conseguir un trabajo decente. Estaremos arruinados para siempre. Y ahí estaba, el verdadero motivo de la llamada. No la preocupación por el bienestar mental de Javier. No el arrepentimiento genuino. Solo pánico financiero. Otra vez, siempre, el dinero. Deberían haber pensado en eso antes de intentar cometer fraude patrimonial, dije. Adiós, Daniela. No vuelvas a llamarme. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Mauricio y le reportaba la llamada. Él documentó todo, agregándolo al archivo que seguía creciendo. ¿Estás bien?, preguntó Mauricio después de tomar todas las notas necesarias. No sé qué significa estar bien ya, admití. Pero estoy haciendo lo correcto. Eso tiene que ser suficiente. La audiencia preliminar para los cargos criminales fue programada para 6 semanas después. Mauricio me explicó que probablemente no tendría que testificar en esa etapa, solo en el juicio real si llegaba tan lejos. Muchos casos como este se resolvían con acuerdos de culpabilidad, especialmente cuando la evidencia era tan contundente. Durante esas 6 semanas, viví en una especie de limbo. Cada día era una mezcla de rutina normal y ansiedad constante. Trabajaba en la biblioteca, cuidaba mi jardín, leía libros, veía televisión. Pero siempre con esa nube oscura sobre mi cabeza, esa fecha en el calendario acercándose inexorablemente. Martina, mi vecina, se convirtió en una amiga inesperada durante ese tiempo. Venía a tomar café varias veces por semana. Nunca preguntaba directamente sobre Javier o el caso, pero su presencia era un consuelo. Me contaba sobre sus propios hijos, sus propias decepciones familiares. Me hacía sentir menos sola en mi dolor. ¿Sabes cuál es el problema con los hijos hoy en día?, dijo un día mientras compartíamos galletas en mi cocina. Crecieron viendo reality shows donde la gente se vuelve rica instantáneamente. Viendo redes sociales donde todos fingen vidas perfectas y caras. Se les enseñó que el éxito rápido es posible, que merecen todo sin trabajar por ello. Javier trabajaba duro, defendí automáticamente. Luego me detuve. O al menos pensé que lo hacía. Trabajar duro y tener ética son cosas diferentes, señaló Martina. Mucha gente trabaja duro tratando de tomar atajos. Tu hijo trabajó duro planeando cómo robarte. Eso no lo hace mejor persona. Tenía razón, como usualmente la tenía. 3 días antes de la audiencia, recibí otra llamada. Esta vez era un número que reconocí. Victoria, la prima de Miguel. No había hablado con ella desde el funeral. Emilia, escuché sobre lo que pasó con Javier, dijo con voz suave. Quería que supieras que toda la familia de Miguel está de tu lado. Lo que hizo es imperdonable. Me sorprendió su apoyo. Esperaba juicio, críticas por llevar a mi propio hijo a la corte. ¿De verdad?, pregunté cautelosamente. Absolutamente. Miguel te amaba con todo su corazón. Trabajó toda su vida para darte esa casa, esa seguridad. Ver a Javier intentar quitarte eso, intentar deshonrar el legado de su padre así, nos enferma a todos. Hiciste lo correcto al protegerte. Lloré después de esa llamada. Lágrimas de alivio, de gratitud, de validación. No estaba loca. No estaba siendo cruel. Estaba, finalmente, después de toda una vida de dar y sacrificar, eligiéndome a mí misma. El día de la audiencia llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Mauricio pasó por mí temprano en la mañana. Yo había pasado 2 horas arreglándome, cambiándome de ropa 3 veces, sin poder decidir que debía usar una madre que va a testificar contra su hijo. Finalmente elegí un vestido sencillo color gris perla, el mismo que usé para la graduación universitaria de Javier. La ironía no se me escapó. El tribunal estaba frío e impersonal. Paredes color crema, bancas de madera dura,
ese olor particular a documentos viejos y decisiones legales. Mauricio me guió a nuestros asientos. Desde allí podía ver la mesa de la defensa, donde Javier se sentaría con su abogado. Cuando lo trajeron, casi no lo reconocí. Había perdido peso, su traje le quedaba flojo. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Se veía exactamente como alguien que no había dormido en semanas. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Él abrió la boca como para decir algo, pero su abogado lo detuvo con una mano en el hombro. La audiencia fue técnica, llena de lenguaje legal que apenas entendía. El fiscal presentó la evidencia, los mensajes de texto, los registros telefónicos de las llamadas falsas, los intentos de acceso bancario no autorizados, todo meticulosamente documentado. El abogado de Javier intentó argumentar que era un asunto familiar privado mal interpretado, que no había intención criminal real. El juez, una mujer de unos 50 años con expresión severa, escuchó a ambos lados sin mostrar emoción. Cuando terminaron las presentaciones, se quitó los lentes y miró directamente a Javier. Señor Morales, la evidencia presentada hoy muestra un patrón claro de manipulación premeditada contra su propia madre. Esto no fue un malentendido familiar. Esto fue fraude planificado. Hizo una pausa. Sin embargo, entiendo que esta es su primera ofensa. El fiscal me ha informado que están dispuestos a considerar un acuerdo de culpabilidad. El abogado de Javier se inclinó para susurrarle algo. Javier asintió, luego se puso de pie con movimientos temblorosos. Su señoría, acepto el acuerdo de culpabilidad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. El juez revisó los documentos frente a ella. El acuerdo estipula: declaración de culpabilidad por intento de fraude patrimonial, sentencia suspendida de 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, restitución de todos los costos legales incurridos por la víctima y participación obligatoria en terapia de manejo de finanzas y relaciones familiares. Además, la orden de restricción permanecerá en vigor durante todo el periodo de libertad condicional. ¿Entiende y acepta estos términos? Sí, su señoría, respondió Javier con voz apenas audible. Una violación de cualquiera de estos términos resultará en activación inmediata de la sentencia de prisión. ¿Está claro? Sí, su señoría. El mazo golpeó la mesa. Audiencia concluida. Y así, tan rápido como comenzó, terminó. No hubo drama de televisión, no hubo discursos emocionales. Solo procedimientos legales fríos y eficientes que transformaron a mi hijo en un criminal convicto. Mauricio me escoltó fuera del tribunal antes de que Javier pudiera acercarse. En el estacionamiento, finalmente pude respirar. ¿Cómo te sientes?, preguntó mi hermano. Vacía, respondí honestamente. Como si hubiera ganado una batalla pero perdido algo mucho más grande en el proceso. Mauricio me abrazó. Ganaste tu dignidad, tu seguridad, tu futuro. Eso no es poco. Tenía razón. Pero seguía doliendo de maneras que ninguna victoria legal podía curar. Los meses siguientes fueron de ajuste. Aprendí a vivir sin la esperanza constante de reconciliación con Javier. Aprendí que podía estar sola sin estar vacía. Volví a conectarme con amigas que había descuidado durante años. Me uní a un club de lectura en la biblioteca. Empecé a tomar clases de pintura los sábados por la mañana. Y por primera vez en décadas, empecé a vivir para mí misma en lugar de para otros. Martina se convirtió en mi confidente más cercana. Una tarde, 6 meses después de la audiencia, estábamos en mi jardín tomando limonada cuando me hizo una pregunta que nadie más se había atrevido a hacer. ¿Lo extrañas? No tuve que preguntar a quién se refería. Extraño al niño que creí que era. Extraño la ilusión de tener un hijo que me amaba. Pero no extraño al hombre que intentó destruirme. Esas son 2 personas diferentes. Y si algún día, después de que termine la libertad condicional, él trata de contactarte. Lo había pensado 1000 veces. No lo sé. Tal vez con años de terapia, con cambios reales, podríamos tener algún tipo de relación superficial. Pero nunca volverá a ser mi hijo de la forma en que lo fue. Esa confianza está muerta. Martina asintió con comprensión. A veces el amor más grande que podemos dar es dejando ir. Hoy, un año después de aquella terrible reunión familiar, me siento en el columpio del jardín que Miguel instaló hace tantos años.
La casa sigue siendo mía, protegida en ese fideicomiso que Javier nunca podrá tocar. Mis finanzas están seguras. Mi mente está clara, sin esas llamadas confusas que me hacían dudar de mi cordura. He aprendido que la familia no es solo sangre. Es elección, respeto, amor genuino. Mauricio es mi familia. Martina es mi familia. Las amigas del club de lectura son mi familia. Y yo misma, finalmente, soy mi propia familia. ¿Sigo siendo madre? Supongo que biológicamente siempre lo seré. Pero la maternidad basada solo en obligación y culpa no es maternidad real. Es prisión emocional. Y yo elegí mi libertad. A veces, en las noches tranquilas, miro las fotos de Javier cuando era niño. El bebé sonriente. El niño jugando fútbol. El adolescente en su graduación. Y me permito llorar por ese niño que se perdió en algún lugar del camino hacia convertirse en adulto. Pero ya no me culpo por su pérdida. Miguel tenía razón en sus últimas palabras. La casa era más que propiedad. Era dignidad, autonomía, el fruto de una vida de trabajo honesto. Y yo la protegí. No solo de Javier, sino también de mi propia debilidad de querer ser amada a cualquier costo. He aprendido que uno puede amar y establecer límites simultáneamente. Que decir no a tu hijo no te hace mala madre, te hace madre sabia. Que protegerte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia. Y cuando el viento mece el columpio y las rosas que planté con Miguel florecen cada primavera, sé que tomé la decisión correcta. La casa permanece. Yo permanezco. Y eso, finalmente, es suficiente. Porque al final, lo más valioso que una madre puede enseñar es que el amor verdadero nunca exige que te destruyas para probar tu lealtad. Y si tu hijo no puede entender esa lección, entonces el fracaso no fue en la enseñanza. Fue en el aprendizaje.